Mira, chicos, la historia que os voy a contar hoy, muchos de vosotros vais a sentir totalmente identificados y espero que este vídeo sirva para que realmente haya un antes y un después en vuestras vidas. Al menos que tenga tanto impacto como lo tuvo en la mía. Yo creo que siempre fui una persona que en los círculos más íntimos siempre he sido yo. Siempre he hablado de lo que me ha apetecido. Pero es cierto que sobre todo cuando te integras en el mundo laboral o no sé, o incluso también en la universidad, en ciertos entornos sociales en los que igual no tienes tanta confianza, modulas tu mensaje. Y yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar pues todo lo relacionado con la Escuela de Economía Austriaca, con grandes referentes de este país como es Juan Ramón Rayo, Miguel Llamas, Huerta de Soto, Ancho Bastos, Díaz Villanueva, toda esta gente, como que hablaba de eso, pero no mucho, ¿no? Especialmente en el trabajo, porque ya sabéis, lo típico, ¿no? Van a empezar a juzgarte. Hablamos de unos tiempos en los que la dictadura de lo políticamente correcto estaba en su auge y de repente, no sé muy bien por qué, pero hay un día que me decido a cambiar un poco la dinámica, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que me acuerdo que fue un día en el que era el día este de lo del Día de la Mujer, es que no me acuerdo qué día es, el 8M, ¿no? Y entonces yo como que simplemente empiezo a hacer unos cuestionamientos a una compañera de trabajo y empiezo a decir, pero, por ejemplo, claro, los hombres son muy privilegiados porque os fijáis en el, no sé, el top 1% de los hombres. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de homeless, de vagabundos que no tienen casa, son hombres? Y fue muy curioso cómo la primera reacción fue literalmente, tú, ¿qué estás haciendo? O sea, tú no puedes decir esto, ¿no? Y entonces a lo que yo procedí a contestar, que claro, que si no se debaten las ideas, entonces eso es censura. O sea, y lo que me dijeron es que había ciertas cosas sobre las que no se podía hablar. Digo, bueno, pues eso es censura. Si tú crees que tu idea es la correcta, tienes que tener la libertad de hablar siempre de ella. Y creo que hay muchos temas de los que no se habló, o no se hablaba, o no se habla, o no hablas actualmente, precisamente porque la peor de las censuras es la autocensura. Yo ese día monté una gresca, todas las compañeras que tenía allí, prácticamente todas, excepto una, que me daba un poco la razón, pues básicamente no querían hablar del tema. Supongo que aquel día yo pues cambié, morí para ellas, pero no me pasó absolutamente nada malo, todo lo contrario. Me fui a casa con una sensación muy buena. No había matado a nadie, no había dicho nada en contra de nadie, simplemente estaba haciendo unos cuestionamientos bastante lógicos. Me acuerdo, fijaros cómo son las cosas, ¿no? Que yo les dije que, claro, que por ejemplo el tema de la maternidad era una cosa que cuando la viviesen, pues se darían cuenta cómo la brecha salarial no existe. Tú coges las personas, los hombres y mujeres, antes de los 30 a los 35 años, que es cuando empiezan a tener hijos, las mujeres, y no existe la brecha salarial. O sea, cero. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las mujeres tienen hijos, pues empiezan a preferir, como es lógico, ¿vale? No se puede ir en contra de la naturaleza, estar más tiempo con sus familias. Fijaros que decir una cosa así era un pecado mortal. Y lo importante es lo que viene a partir de ahora, todo lo que ocurre después. En el momento en el que yo decido empezar a hablar de todas estas cosas, en contra de lo que piensa mucha gente, dicen no, te van a criticar, etcétera. Por supuesto que en el corto plazo te van a criticar y vas a tener que asumir que eso es así. Pero lo que va a ocurrir después es que vas a empezar a ganarte el respeto de las personas que sí concuerdan con lo que dices o que están dispuestos, que son personas razonables. Hay también personas con honestidad intelectual que no van a querer censurar ningún tipo de discurso, van a estar abiertos siempre a debatir y a que las ideas pues luchen unas contra otras en igualdad de condiciones y que se queden las mejores, ¿no? Que es de lo que va todo esto.
Bien, lo que os va a ocurrir, aparte de ganaros el respeto de personas con honestidad intelectual o de personas que concuerdan con vuestras ideas, también vais a tener un subproducto muy bueno, y es que vais a filtrar toda esa gente que te pone buena cara pero que en el fondo no te daría ni un vaso de agua aunque te estuvieses muriendo en el desierto. Los vas a identificar muchísimo más rápido, y esto allana completamente el camino para que puedas progresar, para que puedas obtener más hitos a nivel personal. Porque si estás rodeado de gente que no quiere que tú crezcas, que en realidad te querría censurar, no te querría dar ni un vaso de agua, pues no, al final no hay que ser un lumbreras para darse cuenta de cómo es el entorno en el que estás. Estás en una ciénaga, estás en un sitio que es infeccioso. Va a haber en algún punto en el que te hagas una herida y toda esa infección te entre y te destruya. Sin embargo, si estás en un entorno que más bien es todo lo contrario, que te entiende, ¿no? Al final este canal es un poco eso, o es lo que yo pretendo. Un lugar en el que las personas pues puedan discutir sobre ciertos temas, lo hagan siempre en libertad, con respeto, que no se olviden que un canal es una propiedad privada, que a lo mejor yo siempre tengo la potestad, ¿no? Igual que en mi casa, pues te puedo invitar o no. Pues hay mucha gente que dice, no, claro, si eres tan liberal, pues no, ¿qué? Si soy liberal, ¿que te tengo que invitar a mi casa y que te comas mi comida y todo eso? No, obviamente soy liberal porque respeto la propiedad privada. Pero bueno, ese es otro tema. Continuando con esto que os estaba contando, ¿qué es lo que pasa en los siguientes años? Bien, lo que pasa en los siguientes años es que son todo cosas buenas. En el momento en el que te decides a empezar a hablar, empezar a ser tú, sin ningún tipo de cortapisa, esto es una estrategia, chicos, que funciona muy bien, pero funciona a largo plazo. Tú lo que vas a hacer es sufrir un poco al principio, pero luego vas a obtener un producto que es mucho más de la inversión previa que habías hecho. Y escuchad porque os voy a decir el porqué. Punto por punto. Uno, cuando empiezas a abrirte, empiezas a tener más gente auténtica a tu alrededor. Y esto sobra decir, ¿no? Todo lo bueno que tiene. Cuando empiezas a abrirte al mundo y a ser tú, lo que he dicho antes, te ganas el respeto de mucha gente. Cuando empiezas a abrirte, lo que ocurre es que como filtras un montón, de hecho, mira, los que me conocéis de hace tiempo, esto yo lo hacía mucho con los streams. Siempre he sido un poco talibán o un poco nazi, ¿no? Con estas cosas. Pero, ¿qué ocurre en el largo plazo? Yo siempre digo, ¿no? Que una mala uva te fastidia un buen vino. Entonces, si tú eres así, lo que haces es proteger los intereses fundamentales y construir algo mucho más sólido, porque la gente que tienes a tu lado es gente que verdaderamente quiere estar contigo y quiere hacer cosas. Entonces, mirar, es como ahora, por ejemplo. Estoy haciendo vídeo diario, email diario, y mucha gente piensa, ¿y no te da miedo que se suscriba la gente? No, me parece una bendición. Si hay alguien que no le interesa lo que hago o lo que digo, pues no pasa nada, que siga su camino. Prefiero quedarme con un grupo más reducido de personas que está interesada en lo que yo estoy haciendo que un montón de gente que cuando vengan mal dadas pues no van a estar ahí. Pensad en esto, porque no es ninguna tontería. Mucha gente intenta optimizar para llegar a las mayores personas posibles. Le quiero caer bien a todo el mundo, cuando en realidad lo que tendríais que hacer es exactamente lo contrario. Porque si hacéis esto, lo que vais a tener es un grupo mucho más cohesionado. Ese es uno de los motivos, y viene al hilo del título, ¿no? Como esto literalmente me hizo rico. Y es verdad, yo tengo un canal muy pequeño en el que veréis, hay vídeos que a lo mejor no llegan ni a las 1000 visitas, y sin embargo facturo 10 veces más que gente que tiene canales con 10 veces más seguidores. Y es exactamente por haber seguido esta estrategia. Si tú eres tú y defiendes con ahínco en lo que crees, vas a ser una persona auténtica. Y las cosas auténticas, normalmente estamos dispuestos a pagar mucho más o generar una relación más a largo plazo y de más confianza con las cosas auténticas. Así que optimiza para ser auténtico.